Bien. Entonces, recordando más o menos la materia que vimos en la clase anterior del día viernes y complementándola también con lo que hemos visto en este proceso, vamos a responder algunas preguntas que son bien llamativas de mi parte, por lo menos porque algunas son muy fáciles de contestar, que tienen una capacidad de análisis muy rápida, por lo tanto nos ayuda al tiempo en que hay que contestar cada pregunta. Acuérdense que no hay que demorarse más de 1 minuto y medio, 2 minutos. Pero también hay otras que por una palabra, por una pequeña frase o también por una operación matemática nos alarga el proceso de respuesta. Y entonces para algunos puede ser muy sencilla las preguntas, para otros un poco más complicadas. Entonces una de las preguntas que encontré dice: ¿qué fenómeno físico permite a la vida marina en lugares donde la temperatura del agua es menor a 0 grados Celsius? Entonces cuando aparece acá que permite la vida marina, eso quiere decir que hay peces o hay cualquier otro animal que pueda moverse en el agua líquida. Entonces, cuando nosotros tenemos el caso del Polo Norte, el Polo Sur, que yo les decía, como el agua, si nosotros tenemos aquí al océano, el agua cuando se empieza a enfriar, cuando empieza la temperatura a disminuir, el agua se empieza a congelar desde la superficie hacia abajo. Y desde la superficie, en esa línea, yo puedo encontrar 0 grados Celsius porque el agua está en forma sólida. Y flota el agua justamente porque la densidad es menor, por lo tanto el volumen aumenta y eso hace que flote en el agua líquida que está aproximadamente a 4 grados Celsius. Recuerden que la anomalía del agua nos dice que de 4 grados Celsius, al tener la mayor densidad, esta debería empezar a bajar y debería producirse el ciclo. Si esta baja, entonces el otra agua sube. Va a empezar a bajar y la otra va a subir y se va a empezar a enfriar desde afuera hacia adentro. Por lo tanto, la posibilidad de que haya 0 grados Celsius y abajo de 0 hayan 4 o quizá otros grados, pero con agua líquida, eso es posible gracias a la anomalía del agua, que sería la alternativa B. ¿Ya? Por eso es tan importante que el agua tenga esta anomalía. Si no la tuviese, el agua se empezaría a congelar desde abajo hacia arriba, por lo tanto todo sería hielo. Y ahí si se empieza a congelar desde el centro hacia afuera, sería imposible que hubiese vida en la Antártida o debajo de los hielos. Entonces sería un poquito más complicado el tema de la vida marina. Ahora, la capilaridad, para que también vayan quizás viendo otros conceptos, porque la capilaridad es la que materia que se ve en hidrostática, que también ustedes la solicitaron, es la tendencia a subir dentro de un tubo delgado. Eso sería como lo que yo podría decirle informalmente, así lo entiendo yo, que cuando hablamos de capilaridad, nosotros tenemos ciertos espacios que son muy pequeños, por ejemplo las servilletas, que cuando uno coloca la servilleta en el agua, sin necesidad de que uno haga que el agua sube sola, porque dentro de la servilleta hay capilaridad y eso significa que hay tubos muy pequeños. Por lo tanto, lo que pasa en las plantas es lo mismo. La capilaridad es ir en contra de la gravedad, pero de forma natural, debido a que hay un espacio tan pequeño que el agua empieza a abarcar espacio, empieza a tratar de acomodarse, yendo en contra de la gravedad. Entonces eso es capilaridad y que lo podemos retomar más adelante. Buen comportamiento del agua es una frase media extraña. Viscosidad tiene que ver con el fluido y también tiene que ver con densidad de flujo, que se llama. Densidad de flujo, y eso también es materia de tercero medio, y tiene que ver con, más que con la cantidad de materia que tiene un cierto espacio, que eso ya sería densidad, es que esa densidad se pueda trasladar. Por lo tanto, cuando uno habla de viscosidad, generalmente está hablando de líquidos que se están moviendo o que están abarcando un espacio un poquito más grande, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver después con la otra materia. Irregularidad del agua también es una frase medio extraña, pero tiene que ver con la temperatura, ya que eso no tiene nada que ver que sea aislante o no aislante,
por el tema de, de las fases, de los cambios de estado. Entonces, la vida marina es por la anomalía del agua y es una de las cosas que vimos en la clase anterior. ¿Ya? Entonces, por eso de una pregunta se pueden sacar varias cosas para que ustedes también lo puedan anotar por ahí. Recuerden que si tienen dudas de algún concepto, alguna palabra, me tienen que activar su micrófono porque yo no lo estoy viendo. Estoy viendo solamente la diapositiva. Entonces ahí ustedes me avisen si es que tienen alguna pregunta. Eso sería la número 1 en base a la anomalía del agua. En la número 2, ya un poquito más fácil en ese sentido que nosotros ya vimos esta materia y que vimos la fórmula, ¿ya? Por eso es importante saberse la fórmula, en este caso que es una pregunta directa. Dice, un recipiente se encontraba con agua a 25 grados Celsius. Se calentó, de modo que el agua alcanzó una temperatura de 80. Si esta variación de temperatura se expresa en la escala Fahrenheit, se obtiene. Aquí hay un asunto de lenguaje solamente. Si esta variación de temperatura, o sea, nos están preguntando por delta T. Si uno no sabe lo que es variación de temperatura, entonces va a empezar a reemplazar los datos sin saber qué es lo que nos están preguntando. Y nosotros deberíamos inmediatamente hacer la resta, ¿ya? Porque si nos están dando los datos en grados Celsius y decirnos que esa variación de temperatura es la que nosotros queremos saber en Fahrenheit, no tenemos que transformar esto primero en Fahrenheit y luego restarlo. Lo primero que tenemos que hacer es sacar al tiro la variación de temperatura en grados Celsius, que serían la temperatura final menos la temperatura inicial. Por lo tanto, nos quedaría que la variación de temperatura son 55 grados Celsius. Y esa es justamente la que nos están preguntando en escala Fahrenheit. Por eso es importante que ustedes lean bien y que puedan expresar bien esto en las ecuaciones, porque no es lo mismo la diferencia de temperatura en Fahrenheit que en Celsius. Por eso nos están pidiendo que transformemos a temperatura. Lo que dijimos en la clase anterior era que si yo transformaba Kelvin a Celsius y la restaba, o dejaba los Kelvin y los restaba, ambos iban a ser iguales. La diferencia de temperatura en Kelvin y el Celsius son iguales, pero en Fahrenheit no son iguales. Por lo tanto, si una persona transforma esto a Fahrenheit y transforma esto a Fahrenheit y luego lo resta, va a estar malo. No va a tener el mismo número. ¿Ya? Por eso es importante y también se gana tiempo. Se gana tiempo porque la pregunta es de la variación, no de cada una. Entonces, para recordarles, la fórmula de Fahrenheit, para transformar de Celsius a Fahrenheit, nos dice que tenemos que multiplicar en 9/5 la temperatura Celsius y a ese resultado sumarle los 32. Por lo tanto, si ese 55 lo reemplazo acá, 55 se va a simplificar con el 5 y me va a quedar 11. Y 11 por 9 son 99. Y le voy a sumar 32. Y eso me va a quedar 131 Fahrenheit. Eso es igual a eso porque es la diferencia de temperatura. Es como si solamente nos nombraran un dato. ¿Ya? Y soy bien majadero en ese sentido porque después cuando hayan problemas de mezcla, de principio de mezcla o de cambios de temperatura cuando se juntan dos o más cuerpos, ahí las temperaturas te las pueden dar en cualquier escala. Entonces, para hacerte perder el tiempo, lo que hacen es confundirte con estas palabras. Así que así se hace la número 2, por si acaso lo pueden hacer ustedes también, acordándose de qué es lo que es la variación y también la fórmula para transformar. 9/5 por Celsius más 32. Ese es el orden de Celsius a Fahrenheit. En la número 3, nos dicen que un calefactor tiene un termostato ajustado para que la temperatura de la habitación donde se coloque sea 25 grados Celsius. Si el termostato estuviese en Kelvin, debería estar ajustado a. Esa pregunta no es tan difícil, eso es lo que yo les decía al principio, que nos gana tiempo. Porque cuando uno quiere pasar la temperatura Kelvin, Celsius a Kelvin,
tienen que recordar que se le suma 273. Las temperaturas Kelvin siempre son más grandes que las Celsius. Por lo tanto, acá lo único que hay que hacer es sumar 25 más 273, y eso es lo que nos da 298, que sería la alternativa D. ¿Ya? Esto lo hacen para confundirnos, y para saber si sabes de ese número o no. Sabes que se suma con 273. Solamente para eso, porque aquí podría ser 263, 265, parece, por ahí. Son quizás los números que se te pueden cambiar. Pero la idea es que te acuerdes de eso, porque estas preguntas son más fáciles. Fíjense, ahí dice, la temperatura de congelación del oxígeno es de menos 210 grados. Esa temperatura expresada en Kelvin es. Entonces, nuevamente nos hacen la misma pregunta, el mismo procedimiento anterior, pero ahora nos agregan que hay un dato con una temperatura negativa solamente. Entonces, nuevamente, yo tengo que escribir que la temperatura de Kelvin es igual a los menos 210 más 273. Y acuérdense que la temperatura de Kelvin siempre es mayor que la temperatura Celsius. Y este es un distractor, y el que no sabe que las Kelvin nunca son negativas, capaz que pueda caer en ese cazabobos que se llama, porque 210 más 273, 483. Entonces la idea es que no caigan en ese engaño y que puedan responder bien. Por lo tanto, estos son 63 grados, que corresponde a la alternativa B. Bien, entonces el negativo en la temperatura Celsius se mantiene. Se mantiene y tienen que hacer una suma aritmética normal. Ya, 5. Esta es una pregunta que tiene su problemática más bien conceptual, y hay que elegir, que es lo que pasa algunas veces en la prueba, que hay que elegir la mejor opción de esta, porque no siempre puede que sea la opción 100% correcta. Puede que dentro de las 5 alternativas tengamos la mejor opción para un problema. Y esto es un caso. Nos dicen que se ponen en contacto térmico 3 cuerpos. Ya al decir contacto térmico quiere decir que uno está tocando al otro, ya sea para el lado o hacia arriba, de tal forma que el cuerpo del centro, en contacto con los otros dos, es un aislante perfecto. Entonces, al decir aislante perfecto, quiere decir que no hay transferencia de calor. Independiente que la temperatura sean distintas, ya si hay un material aislante que tiene una temperatura determinada, no va a dejar pasar el calor hacia él, por lo tanto lo va a aislar. Y aislante perfecto significa que 100% nos deja pasar el calor. La transferencia de energía entre los otros dos cuerpos dura hasta que. Entonces ahí es donde viene el problema de los conceptos, la transferencia de energía entre los dos cuerpos. Entonces yo puedo tener dos posibilidades. Si me dicen que tengo contacto térmico con 3 cuerpos, de tal forma que el cuerpo del centro, yo podría imaginarme que tengo 3 cuerpos, uno al lado del otro, y este sería mi aislante, y aquí tengo el cuerpo 1 y el cuerpo 2. O también podría ser que tengo los cuerpos que están apilados, uno con otro, este sería el 1, este sería el 2, y los que están al medio sería el aislante. Y como en otras preguntas no nos dicen que los 3 cuerpos están aislados del ambiente. Entonces, en las preguntas del día viernes yo me acuerdo que habían un par que decía, si se aísla del ambiente, eso quiere decir como cuando te dicen si no hay roce, si no hay interacción externa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí no nos dicen. Por lo tanto, si yo tengo estos 3 cuerpos en contacto térmico, también alrededor rodea un ambiente determinado con una temperatura determinada. Entonces, con el esquema que está ahí, que como dice el cuerpo del centro, entonces
esas son las posibilidades que tengo, porque yo podría colocar 3 cuerpos como en un triángulo, pero ahí ya no tendría un centro, tendría una esquina. Entonces, de alguna forma, lo que hay que responder acá es según lo que hemos visto con la transferencia de calor. Entre 1 y 2, entre los cuerpos 1 y 2, no hay contacto térmico en sí. Dice, ambos cuerpos se calientan. El concepto de que ambos cuerpos se calientan, acuérdense que en física no tiene mucho sentido, y que ambos cuerpos se calienten con un aislante, nos tendrían que decir que la temperatura ambiente debería ser muy alta. Entonces no tenemos tantos datos como para llegar y decir eso. ¿Se fijan? Entonces, esta pregunta hay que darle un par de vueltas más, hay que tratar de ver bien las palabras que nos están diciendo, porque tampoco sabemos la temperatura del ambiente, si es menor o mayor, o qué temperatura tiene cada cuerpo. Solamente nos dice que tiene contacto térmico. Y de hecho podrían ser iguales. Entonces, no, tampoco nos dicen eso. No se transfiere energía de un medio a otro. ¿Ya? Eso es como ¿cómo se llama? Una afirmación, pero que tiene que ver con el problema en general. No necesariamente entre los dos cuerpos. Entre los dos cuerpos aquí como que no hay mucha relación con esa afirmación. Porque acuérdense que la pregunta es ¿hasta cuándo dura la supuesta transferencia de energía? No se transfiere energía de un medio a otro. No, tampoco lo podemos corroborar. Porque a lo mejor la temperatura puede ser, no sé, 30 grados, y el 1 y el 2 están a 70. Entonces ahí sí hay transferencia de energía. Ambos cuerpos se enfrían, lo mismo que la letra A. Lo mismo, el mismo análisis que la letra A, porque no sabemos realmente con exactitud cuáles son las temperaturas. Uno de los cuerpos alcanza la temperatura ambiente. Aquí podríamos decir que por una cuestión de equilibrio térmico, eso es lo que debería pasar. Eso es lo que debería pasar, ya sea una temperatura menor o mayor, debería equilibrarse con el ambiente. Y ambos cuerpos alcanzan la temperatura ambiente. Si están los tres en contacto térmico, la letra E, y según el formulario donde yo saqué esta pregunta, debería ser la mejor opción. No quiere decir que las 4 anteriores están completamente correctas, sino que a raíz de este enunciado, la letra E es la mejor opción porque nos hablan de los dos cuerpos que están en contacto térmico y que pueden tener la misma temperatura ambiental después de un cierto tiempo. En la letra D nos dicen 1, pero ¿por qué 1 nomás? O sea, tampoco podemos saber cuál es la razón de que uno llegaría al ambiente y el otro no. Entonces, en ese sentido, en este caso, la letra E sería la mejor opción por los datos que nos dan. ¿Ya? Es un poquito más confusa esta pregunta, pero es importante que vayan también subrayando algunos conceptos por si les aparece algo así. ¿Ya? En la número 6 nos dicen, si un cuerpo metálico aumenta de temperatura, ¿cuál de las siguientes magnitudes no varía en un cuerpo? Entonces, aquí también es parecido al anterior. Igual hay que analizar, ahí es menos la redacción, pero aquí hay que analizar un poquito el problema, porque ustedes tienen mucha información de todas las ramas de la física. Ustedes tienen información de lo que es la materia, la energía, algo vieron de corriente eléctrica, me dijeron que algo habían visto de circuito, y si no lo vieron mucho tampoco se van a acordar. En donde también vimos dilatación, cuando aumentaba la temperatura, aumentaba la dilatación. Pero aquí dice, si un cuerpo metálico aumenta de temperatura, ¿cuál de las siguientes magnitudes no varía? O sea, nos están preguntando en negativo. Por eso es importante, cuando yo estoy leyendo, una técnica que yo ocupo por lo menos, siempre voy subrayando. Subrayo la palabra, subrayo la pregunta, o en este caso, en física casi siempre es la variable que me preguntan, para que no se me olvide. Me están preguntando cuál no lo hace. Si la temperatura final es mayor a la temperatura inicial. Y nosotros tuvimos la clase anterior
en donde sí lo hace la longitud. Eso es verdadero. Sí cuando la temperatura aumenta, la longitud sí cambia. Puede ser, eh, siempre vimos que había una dilatación, pero acuérdense la anomalía del agua, que también se contrae, por eso ahí dice no varía. Entonces puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, hacia el otro lado. Sí varía de volumen, que es lo que justamente hablamos de la anomalía del agua, y sí varía la densidad. Entonces podríamos decir que esos dos conceptos están relacionados, porque si la densidad disminuye, el volumen aumenta. La densidad significa que se concentra la misma masa, pero ya en un espacio más cerrado. Si la densidad disminuye, el volumen aumenta. Si la densidad aumenta, el volumen disminuye. Son directamente, inversamente proporcionales. En el caso de estos dos, si alguien, por ejemplo, no pasó electricidad, no les dieron el concepto de resistencia eléctrica, podría decir, chuta, no la puedo contestar, porque en realidad tengo dos alternativas. Pero si no la sabe bien, qué significa resistencia eléctrica, fíjense que en la letra C nos dice masa. Y uno de los conceptos fundamentales de la física y de la ciencia en general es que la masa, o materia en este caso, no se puede variar solamente por un aumento de temperatura. O sea, yo puedo transformar la masa. La masa no se crea ni se destruye, se transforma, igual que la energía. Entonces, independiente de que si yo sepa o no sepa qué es resistencia eléctrica, la masa tienen que saber este enunciado, sino que se transforma. Y se transforma en este caso que estamos viendo en diferentes estados físicos de la materia. O sea, yo puedo transformar de sólido a líquido, de líquido a gaseoso, pero no significa que se vaya masa, que pierda masa. Por eso cuando se habla de la atmósfera o se habla de gases en física, también se habla de kilogramos. Es correcto decir tengo 20 kilogramos de oxígeno. A lo mejor debería hablarse de litros, pero litros es volumen. También se puede hablar de masa. ¿Ya? Entonces, siempre cuando hay un aumento de temperatura, pasan estas tres cosas, que el cambio de longitud, volumen, densidad, el que, si lo saben, también varía la resistencia eléctrica. ¿Ya? También deja pasar con mayor facilidad cuando esto aumenta la corriente, pero si no lo sabe, la masa tiene que ser un enunciado principal, porque esto lo pasan desde muy pequeño en el colegio. Ni la masa ni la energía no se crean ni se destruyen, sino que se transforman. Sobre todo porque hay un aumento de temperatura nomás, no es algo tan sofisticado. ¿Ya? No es que estén entregando energía o que estén entregando más masa de otro lado, solamente un aumento de temperatura. ¿Ya? Y eso puede ser por cualquier razón. Ya, acá esta es una pregunta que saqué de Pedro Valdía, de un ensayo general que tuvieron el año pasado, y que la anoté y la desarrollé con calma porque tuvo mucho porcentaje de error. Según lo que yo averigüé, esta alternativa tiene un porcentaje de error casi del 80%. O sea, que de 100 personas, 80 se equivocan en esta. ¿Ya? Por eso es importante analizar bien el objetivo de la pregunta, lo que ustedes saben, y hacia dónde apunta las alternativas, que obviamente son confusas, por la idea es confundir. Un termómetro graduado en Fahrenheit y otro en Kelvin, midiendo la temperatura de un líquido, registran la misma lectura, aproximadamente A. Entonces, si se fijan, nos están haciendo comparar Fahrenheit con Kelvin, siendo que ambas están asociadas a los grados Celsius. No hay una fórmula que esté asociada a las dos porque nos va a dar una fórmula muy grande y poco servible, porque nosotros ocupamos Celsius. No ocupamos ni Fahrenheit ni Kelvin en la vida diaria. Pero se le ocurrió colocar esta pregunta que justamente no ocupamos esas dos escalas. Entonces lo primero que tienen que hacer es justamente tratar de relacionar matemáticamente estos dos conceptos, colocando primero la ecuación de transformación
de grados Celsius a grados Fahrenheit, que es la que colocamos delante. Recuerden que son 9 quintos, paréntesis, por la temperatura en Celsius, más los 32. Y nosotros sabemos que la temperatura en grados Celsius, perdón, sí, en grados Celsius está bien. Es lo mismo que decir Kelvin menos 273. Recuerden que las temperaturas Kelvin siempre son más grandes en 273 unidades. Por lo tanto, nosotros podemos decir esto, y como dice temperatura Celsius es igual a esto que está acá, este factor lo podríamos reemplazar aquí, si se fijan bien. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esto? Que si yo reemplazo esto acá, nos va a quedar que la temperatura en grados Fahrenheit va a ser igual a 9 quintos por, paréntesis, temperatura de Kelvin menos 273, doble paréntesis por el de arriba, más 32. ¿Qué saco con reemplazar una fórmula en otra? Porque acá está la clave. Registra la misma lectura, aproximadamente. Pero nos están diciendo, registran la misma lectura. Entonces ya no estoy hablando de cómo convierto grados Kelvin a Fahrenheit o cómo convierto Fahrenheit a Kelvin. Lo que nos están diciendo es que ya se leyó la misma lectura, se leyó el mismo dato. Entonces, esto que está acá, olvídense de que uno dice TK y el otro TF, porque ya no son temperaturas distintas. El problema nos dicen que midió lo mismo. Entonces, para no distraernos, vamos a colocar X solamente. X ahí, que va a ser 9 quintos, por X, menos 273, más 32. Y ahí yo creo que fue el primer, quizá, la primera muralla que se encontraron todas estas personas al no poder contestar, porque no podían relacionar una con otra diciendo, tengo dos incógnitas, TF y TK. El que lo leyó bien, que el 20% de esas personas, se dio cuenta de esto. Y al tener la misma lectura, esto se me va, no lo pesco, no lo tomo en cuenta, y le coloco la misma letra. Puede ser cualquier letra, una T, una I, lo que sea. Mientras sean iguales, está todo bien, porque así voy a poder resolver esta ecuación. Y yo creo que esta ecuación ustedes la pueden resolver perfectamente. X va a ser igual entonces, como aquí está multiplicando y aquí hay un paréntesis, nos queda 9 quintos X menos este dato que está acá, por eso dice aproximadamente, a mí me dio decimal, me dio 491,4. Esto es más 32. Y aquí el paréntesis de afuera no influye mucho porque estamos con suma y resta, así que no hay influencia de signo acá. El 9 quintos X lo tengo que juntar con ese X. Nos quedaría que X menos 9 quintos X nos va a quedar igual a menos 491,4 más 32. 9 quintos X, para los que se acuerdan, era lo mismo que decir 1,8. Entonces, si yo tengo un entero y le resto 1,8, me va a quedar menos 0,8X. Y hago esta suma con números negativos y me queda menos 459,4. Continuamos aquí. X va a ser igual entonces a menos, perdón, este es un negativo, menos 459,4 dividido en menos 0,8. Eso es igual a 574,25. ¿Cuál es la segunda patita, en este caso, patita de error?
que pudo haber producido esta cantidad de respuestas incorrectas, nos encontramos primero con las fórmulas. Este es nuestro primer nivel. Después, eso, decir que las dos son iguales. Y al final darse cuenta que lo que tú estás calculando son las temperaturas que colocaste acá, que es lo mismo que Fahrenheit y Kelvin. Y la pregunta, si se fijan, es en grados Celsius. Entonces aquí, si yo coloco aproximadamente, esa alternativa podría ser, es un distractor, porque se parece mucho a esto. Pero como nos preguntan con grados Celsius, entonces yo a este dato que está acá, a los 574, que es lo mismo decir temperatura Fahrenheit y Kelvin, le aplico esa ecuación. Le resto 273. Me va a quedar 300, este es el 25, perdón. Me va a quedar 301,25 y esto va a ser en grados Celsius. Entonces, aproximadamente, la temperatura va a ser 302. Ese es el dato más cercano que nos da a nosotros con nuestra suma y resta. Acuérdense que es 15, entonces ahí como que varían un poco los decimales. Pero aquí hay, de esta pregunta se pueden derivar hartas cosas. Primero el concepto de las fórmulas, si es que se las saben o no. Luego la igualación, como lo que pasa en el sistema de ecuaciones matemáticas. Igualación de fórmula o sustitución. Luego colocar la misma incógnita y después, sin olvidarse de reemplazar el último dato, porque las respuestas están en grados Celsius. Me cansé un poco, pero es la idea que ustedes se enfrenten a este tipo de preguntas y que, si se fijan, no nos dieron ningún dato numérico, pero todo esto se transformó en número, finalmente. Todo lo tuvimos que hacer por medio de la matemática. Así que es importante que lo sepan distribuir bien las ecuaciones. ¿Ya? Me imagino que no hay dudas, parece. Entonces, no. Acá, la 8, que esta es la última, hay un poquito de polémica quizás en esta pregunta, sí, porque tiene harto porcentaje de error, casi la mitad, pero es más que nada por un asunto de lenguaje y porque hay ciertas alternativas que no podrían ser, ya que realmente por descarte no podrían ser. Entonces, cuando nos dicen un recipiente no rígido y sellado, entonces esto que está aquí es lo mismo que una botella desechable, por ejemplo. Las botellas desechables no son tan rígidas. Se pueden, aunque estén llenas, uno las puede apretar y les puede cambiar el volumen y también se pueden expandir en caso de que aumente la temperatura si es que tienen un líquido adentro. Y pueden estar selladas. A diferencia del caso de las retornables, que son rígidas y que hay que aplicar mucha fuerza para cambiar el volumen. Un termo podría ser algo muy rígido, ¿ya? Una olla de cocina podría ser muy rígido, pero aquí nos están diciendo que no es rígido. Entonces ya en la primera pista está sellado, lleno de agua. Aquí hay que sacar la conclusión de que es líquido, porque el agua puede estar en los tres estados, pero inmediatamente uno asume que es líquido. Se encuentra posado en el fondo de un lago. Si la densidad y el comportamiento del recipiente son iguales a la del agua contenida, es decir, a la anomalía del agua, y por medio de cierto proceso el agua del recipiente comienza a congelarse, o sea, ahí te están diciendo por cualquier cosa esto se empieza a congelar. A lo mejor la temperatura de abajo hace que esto se empiece a congelar, por lo tanto, algo pasa aquí con el agua, con la anomalía del agua. ¿Qué ocurrirá con el recipiente y su contenido? Entonces, inmediatamente, cuando ustedes escuchen que el agua se congela, eso quiere decir que ya pasó de un estado líquido a sólido, la densidad disminuyó al tiro. La densidad disminuyó. O, si lo quieren ver al revés, el volumen aumentó.
Por eso no es recomendable y peligroso colocar una botella de vidrio con agua dentro del freezer porque se va a reventar. ¿Ya? Porque el agua va a tender a expandirse y la botella de vidrio es rígida, no va a tener espacio suficiente para abarcar y se va a romper. Puede producir un accidente si es que ustedes hacen un cambio brusco de temperatura. En cambio, las bebidas desechables se pueden congelar y se mantienen ahí porque no son tan rígidas, tienen más espacio para expandirse. Entonces, cuando te hablan de eso, inmediatamente eso se tiene que ir a la cabeza. La densidad disminuye y el volumen aumenta cuando se congela. La única opción que tenemos acá entonces es la alternativa B. Se va a disminuir su densidad y se va a mover hacia la superficie porque el hielo flota. El hielo flota en el agua líquida. Y esa es la gracia de la anomalía, que lo sólido flota en vez de hundirse. ¿Ya? Y justamente es lo que vimos la semana anterior y todas las otras alternativas son puros distractores, ¿ya? Pero igual hay que leerla completa y eso nos hace perder tiempo. El tiempo valioso en la prueba. Por eso es importante, si es que hay una pregunta como la que hicimos anteriormente, fácil de contestar, lo hagan lo más rápido posible. Y si tienen tiempo para revisarla, lo hagan. Pero este tipo de preguntas son los que generalmente a los físicos, a los científicos nos producen ruido, porque estamos acostumbrados a calcular y no tanto a leer. Entonces, tenemos que tener esa capacidad, chiquillos, de poder leer bien y de no contestar a loca, porque independiente que las alternativas malas no se descuenten ahora, ya te está dando menos posibilidad de llegar a un puntaje alto, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes de ejercicios y que lo pueden encontrar también en su plataforma. Y vamos a presentar, y ojalá terminemos, yo creo que vamos a terminar hoy día, la presentación más larga que es la que hemos estado viendo, para poder llegar ya a lo que es el concepto final de calor. Esta presentación recuerden que también la tienen en Classroom. La idea es que podamos avanzar hoy día. Les voy a subir después una guía para complementar y ya pasamos a la siguiente unidad, es la idea, para ir avanzando más rápido. Ese día yo les decía que esto no pasaría físicamente porque el calor necesita de por lo menos dos cuerpos a diferentes temperaturas y no que un solo cuerpo pudiese crear calor, que era la energía de la nada. Acuérdense que el calor es energía. Y que teníamos tres tipos de propagación del calor, que era la conducción. Acuérdense que ahí las moléculas se iban chocando unas tras otras. Ahí hablamos de momentum, de velocidad, de que la energía se va transmitiendo a través de colisiones, del contacto directo. Que también teníamos la convección, donde había una transferencia de calor en base a que las partículas literalmente se movían de un lugar a otro, como lo hace el agua dentro de la olla en la cocina o en los vientos para generar estos cambios climáticos. Se generan en los líquidos y los gases. Y también teníamos la radiación, que de forma natural nosotros la podemos encontrar en el Sol, que es lo más importante que tenemos para regular nuestra temperatura, poder vivir en nuestro planeta, y también tener una atmósfera. La atmósfera que rodea a la Tierra también está hecha de gases y también tiene agua en forma de vapor. Y esa agua en forma de vapor también regula la temperatura de la radiación. El problema es que nosotros, y es como un spoiler para el dato de contaminación, que es la última cosa que vamos a ver nosotros, cuando ya tengan todo esto listo, cuando uno le está agregando carbono a la atmósfera, si uno le agrega mucho carbono, el carbono tiene la capacidad de que esta radiación no rebote. Ahí dice de vuelta al espacio. Y al no rebotar se queda acá. Y eso produce el calentamiento global, que también tiene que ver con el efecto invernadero que vamos a ver más adelante. Pero tiene que ver con moléculas de carbono y la presencia de que el agua también se está saliendo de la atmósfera, pues está con la presencia de más clorofluorocarbono,
lo que hace la atmósfera es perder esa agua, se transforma en ácidos, y esa agua nos sirve para templar al planeta. Entonces, en vez de templarlo, esa temperatura empieza a aumentar. ¿Ya? Bien, eso tiene que ver con la radiación, y también hay ejemplos en la casa como el microondas, también, las estufas que son infrarrojas, también son radiación, y la pantalla de nuestro computador, nuestro celular que estamos viendo ahora, también produce radiación. ¿Qué es lo que nos convoca ahora? El tema del calor en sí, la propagación en sí. Cuando uno habla de un material aislante o aislante térmicamente, es la capacidad justamente para decirle al calor, no, tú no pasas acá, aunque tengamos diferencia de temperatura. ¿Ya? Pasa poco, pero pasa, porque hay materiales que sí se oponen a esta resistencia, pero unos más y otros menos. ¿Ya? No, pasa lo mismo que en la corriente. Casi todos tienen la posibilidad de poder conducir electricidad, pero unos más y otros menos. Los conductores en este caso son los materiales que en mayor medida le dan el paso al calor. Por eso se dice al paso al calor, a través de ellos algunos tienen una resistencia muy baja, como los metales, por lo que se dice que ellos son buenos conductores, porque los metales tienen una resistencia o una aislación, perdón, muy baja. Entonces, al tener una aislación muy baja, lo que hace es conducir. No quiere decir que no la tenga, sino que la tiene muy baja. Por eso se llaman conductores. Y los que son aislantes realmente son los materiales que ofrecen resistencias muy altas, como el aire y la lana. Pero, y aquí es donde viene la confusión, cuando yo hablo de aislante térmico, estoy hablando de calor, que es una variación de temperatura, perdón, aquí, que se relaciona con la variación de temperatura de un tema. No es lo mismo que hablar de fuego, porque aquí hay, casi siempre los alumnos se confunden, y una vez me preguntaron, pero en el aire también nosotros encontraremos calor. También sabemos que hay días que tienen mucho calor, poco calor, y la lana también se puede quemar. Entonces no es aislante de fuego. Y yo decía, no, porque la lana también es un material orgánico, se puede quemar. Si tú colocas lana con fuego, se va a quemar, no va a aislar el fuego, pero sí es aislante de temperatura. ¿Ya? Aislante en el caso de la temperatura, de su misma temperatura, va a tratar de mantener esa temperatura, no que haya una variación. Por eso se transforma en un aislante de calor, que no es lo mismo que se queme o no se queme. Porque el conductor, por ejemplo, no se quema casi nunca, porque es un metal, ¿no? Y cuando uno habla de quemar, habla de carbón, y no todos los metales tienen carbón, pero eso no significa que no sea conductor. Entonces conduce, pero no se quema. Y el otro aísla, pero se quema. Entonces, por eso son conceptos distintos. No siempre el fuego es el causante de todo lo que es un cambio de temperatura o una propagación de calor. El fuego es una consecuencia de una reacción química, ya es un resultado de, pero no es todo lo que tiene que ver con calor y temperatura. Ahora, ¿de qué dependerá este calor entregado? O también de qué dependerá este calor cedido. Acuérdense que uno es el que entrega, por lo tanto su temperatura baja, y el otro es el que recibe, su temperatura aumenta. Primero, la primera variable física, si ustedes ven esa figura que está ahí, dice, ¿en cuál de los dos casos es necesario entregar mayor calor para hervir agua? Si yo tengo un recipiente con la mitad que el otro. O sea, si aquí tengo 1 litro y aquí tengo 2 litros y tengo la misma fuente de calor, ¿cuál de los dos casos es necesario entregar mayor calor? Uno dice, por lógica, los que han cocinado se dan cuenta que una olla llena de agua se va a demorar más que una olla con la mitad del agua. Y si yo le aplico más fuego, más intensidad a la llama, va a ser más rápida este hervir, ¿ya? O ebullición. La cantidad de calor entonces dependerá de la temperatura que se quiere lograr. Sí, depende. Por lo tanto, la masa es un concepto fundamental en el tema del calor. Primero, ¿cuál es la dependencia por definición? El calor cedido o absorbido dependerá de varios factores. Primero,
la diferencia de temperatura. No es lo mismo la cantidad de calor de cualquier objeto cuando pase de 10 a 20 que de 10 a 50. Una cuestión lógica, el que tiene más variación de temperatura está sometido a mayor cantidad de calor. O viceversa, el que ha tenido más variación hacia abajo, el que se ha enfriado más, va a tener mayor calor cedido. Por lo tanto, el calor depende de la diferencia de temperatura. Diferencia. No de una temperatura sola, de la diferencia. Por lo tanto, mientras más cambio tiene, más calor es el entregado, y si se coloca el hervidor con agua en la cocina y solo quieres entibiarla, porque a veces uno solamente quiere entibiar el agua, se entrega una cierta cantidad de calor. Pero si uno quiere hervir el agua, ya estamos hablando de 70 grados hacia arriba, entonces el calor entregado deberá ser mayor y uno tiene que tener el hervidor más tiempo enchufado o la cocina más tiempo prendida. La segunda variable, que es la que yo les decía anteriormente, era la masa. La masa, teniendo el ejemplo de la olla con agua, si uno enciende el hervidor o la cocina hasta la mitad y la quiere hervir, entonces se requiere una cierta cantidad de calor, pero si el hervidor está lleno, si uno tiene la capacidad máxima, entonces la cantidad de calor debería aumentar. Por eso los hervidores tienen una cierta capacidad, un límite, porque después de eso se sabe que el agua empieza a salir del hervidor. O sea, si tú rebalsas el hervidor, como el agua empieza a ocupar más espacio al hervir, a burbujear, entonces va a empezar a salirse. Por eso es importante respetar los niveles para que no se eche a perder tampoco. Parece que esto es con electricidad y se puede hacer un cortocircuito. Por lo tanto, sí depende de la masa. Depende de la cantidad de masa que yo tenga de algo que quiera cambiar su temperatura. Y la tercera, que es lo que nosotros hablábamos también con la dilatación, es la dependencia del material. Por ejemplo, no es lo mismo calentar agua que aceite, ya que necesitan diferente cantidad de calor para alcanzar una misma temperatura. Fíjense que calor y temperatura se relacionan, pero ahí se nota que son diferentes. O sea, la temperatura es un dato numérico que yo puedo calcular, puedo obtener con un termómetro, y la cantidad y el calor es una energía que produce este cambio de temperatura. Cada material se caracteriza por una constante asociada que se llama calor específico. Calor específico. La otra constante era distinta, era una alfa. Se llamaba coeficiente de dilatación. Esta constante se llama calor específico, que tiene que ver justamente con este aumento de temperatura. ¿Cuánta es la temperatura que tengo que tener? O cuánto es, en este caso, cuánto es el calor que necesito para aumentar la temperatura. ¿Ya? Mientras mayor sea el calor específico de una sustancia, mayor cantidad de calor será necesario para entregarle a la sustancia, para elevar su temperatura, y deberá entregar mayor cantidad de calor. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si aumenta el valor del calor específico, aumenta la cantidad de calor que necesita este objeto o sustancia para aumentar su temperatura. O sea, están directamente relacionados los dos. Y existen las tablas de calor específico, existen estas tablas que son experimentales y que uno las obtiene a raíz de los ejercicios. Obviamente no hay que aprendérselos de memoria, pero sí hay salvedades. Tienen que anotar por ahí, obviamente, el caso del agua. Si ustedes se fijan, tenemos distintas sustancias. Pueden ser sólida, líquida o gaseosa. Tenemos la sustancia, tenemos los calores específicos, que están acá, y que tienen distintas unidades de medida. Esto está medido en calorías y esto está medido en joule. Esto está en kilogramos Celsius y esto está en kilogramos Celsius. Pero también ustedes pueden encontrar que esto y esto de acá también se puede encontrar en Kelvin. Entonces, primera pregunta para ustedes, a ver si me pueden contestar. El profesor me acaba de decir que si yo tengo joule, kilogramos Celsius,
si encuentro por ahí en internet un dato de calor específico, me va a aparecer Joule, kilogramos Kelvin. ¿Por qué estas dos son iguales si una tiene grados Celsius y la otra tiene grados Kelvin? ¿Quién me podría contestar? Son proporcionales. Y si son datos distintos, si son unidades de medida distintas, ¿por qué se toman como igual? ¿Qué es lo que se está midiendo ahí? Profe, se mide como una diferencia como por grado, no sé cómo explicarlo. Porque no se toma Ahí como tú dijiste la palabra. Se mide la... diferencia. Listo. ¿Y qué dijimos delante de las Las diferencias? diferencias son iguales en Kelvin Celsius. Eso. Esa es la clave. Aquí no nos están diciendo que el calor específico es de una temperatura, es de una diferencia. Entonces, por eso ustedes pueden encontrar que grados Celsius con grados Kelvin van a ser iguales las diferencias. ¿Ya? Y lo mismo pasa acá. Aquí, si yo tengo calorías, abajo kilogramos Celsius, eso va a ser lo mismo, a lo mejor en internet también me va a salir calorías, kilogramos Kelvin. Son distintas unidades de medida que te pueden decir lo mismo, porque en este caso las temperaturas no estamos refiriendo a las diferencias. ¿Y por qué son distintas una tabla con la otra? Porque caloría no es lo mismo que Joule. ¿Ya? Una caloría es aproximadamente 4,18 Joule. Entonces, si se fijan en esta tabla, la sustancia que tiene mayor valor de calor específico es el agua. ¿Alguien me podría decir por qué pasa eso? ¿Por qué el agua tiene mayor calor específico que todo lo demás? ¿Tiene que ver con su, ¿cómo se dice esto? La anomalía, ¿o no? No, no tanto con la anomalía, sino que una cosa que dijimos que el agua de forma natural tiene. ¿La capilaridad? No. No sé, no se me ocurre. ¿A nadie más? El agua es el mejor aislante. Es el mejor aislante natural. Porque ahora ya no se ocupan estos líquidos aislantes en los motores de autos, sino que se ocupa un líquido refrigerante, que es agua mezclado con químicos, que es mejor aislante que el agua sola. Pero en forma natural, nosotros vamos a encontrar que el agua es el mejor aislante de calor. Entonces, ¿por qué tiene un número tan grande de calor específico? Porque justamente el concepto de calor específico, si se fijan en las unidades, es cantidad. Esta es como la definición de calor específico. Ahí sí. Cantidad de calor que se necesita, que necesito para cambiar la temperatura. O sea, el calor específico nos dice cuáles son los materiales aislantes y cuáles son los materiales conductores. Mientras más grande es el calor específico, más aislante es la sustancia, porque se necesita más calor para hacer cambiar su temperatura, tanto para arriba como para abajo. O sea, si quiero congelar o quiero evaporar. Por lo tanto, el agua que tenga 1000 calorías kilogramos grados Celsius significa que necesito 1000 calorías para aumentar en 1 grado Celsius 1 kilogramo de agua. O 4180 Joule necesito para aumentar en 1 grado Celsius 1 kilogramo de agua. Esa es como la definición más formal del calor específico. Cantidad de calor que se necesita para aumentar una cierta masa en 1 grado. Y puede ser grados Celsius, grados Kelvin, ahí dependiendo del ejercicio. Por eso es importante que esta tabla, no, independiente que se la sepan de memoria, que no es necesario, aquí el dato importante es el del agua.
O sea, no hay ninguna sustancia que tenga mayor cantidad de calor específico, ya sea con esas unidades, que sería no hay ninguno mayor a 1000 y ninguno mayor a 4180. Cuando se hace la transformación de esta unidad de medida a esa, o de esa columna a la que está al lado, ay, ya empezamos ya, con esa columna a la que está al lado, entonces se multiplica por 4,18. 1000 por 4,18, 4180. 212 por 4,18, 886. 94 por 4,18, 393. Esa es una técnica para poder cambiar de una unidad a otra, respondiendo a esa igualdad, ¿ya? Que una caloría equivale a 4,18 joules en física. La caloría es una unidad más grande de energía. Por eso se ocupa en biología, porque ellos lo asocian a otro tipo de energía que es la energía de las moléculas. Nosotros lo asociamos ya a algo más mecánico. Entonces, tantas calorías significan tantos joules de energía. Entonces, con todo lo que hemos hablado del calor específico, es una propiedad de cada material, es una constante. Lo más probable es que en los ejercicios a ustedes les den este número, pero independiente de todo eso, lo que tienen que saber es las unidades de medida, se tienen que fijar bien en las unidades en que está ese dato, que no hay otro que sobrepase al agua, porque el agua es el mejor aislante, por lo tanto no puede ser ni mayor a 1000 ni mayor a 4180. Cada vez que el calor específico sea más bajo, cada vez que un calor específico sea muy pequeño, quiere decir que no están hablando de un conductor, y por eso están casi todos los metales con un calor específico muy bajo. Y, por último, nos indica la cantidad de calor que se necesita para aumentar la temperatura. Profe, Entonces yo podría... Sí, dígame. una pregunta. ¿Esta propiedad del agua es la que permite que, por ejemplo, cuando uno sude, bote tanto calor y se desprende tanta energía, ¿cierto? Exacto, sí. Ay, Exacto, justamente, porque como el agua es el mejor aislante y que tiene esta capacidad de necesitar mucho calor para su variación de temperatura, en nuestro cuerpo funciona de la misma forma. O sea, cuando uno dice tengo calor, agua fría, agua tibia, agua caliente, da lo mismo. Necesitáis agua. ¿Ya? El agua es la que regula el cuerpo. Generalmente te dicen que tome agua caliente porque eso te hace transpirar un poquito más y regular más la temperatura. Pero independiente de que sea con mayor temperatura lo que tú estás tomando, necesitas una cierta cantidad de agua para regular esa temperatura. Porque si no, por una poquita cantidad de calor, tu sistema va a empezar a cambiar su temperatura. Pues ahí es donde viene la fiebre. Eso es lo que hace la fiebre. Cuando te gasta la temperatura, el agua, perdón, te gasta el agua para reservarla, ya que hay un problema en el cuerpo. Y ahí empieza a aumentar la temperatura. Entonces, el concepto de calor específico, aparte que es importante para la vida diaria, es importante para los ejercicios que nos podrían preguntar. Recuerden que el calor es un tipo de energía, como todas las demás, que se miden en joule, ¿ya? Independiente de nosotros veamos también la materia de segundo medio, que también vamos a hablar de energías, tienen que acordarse que la unidad de medida de la energía es el joule, y que es muy parecida a la de Newton. Si es que no se acuerdan por ahí, cuando uno habla de joule, en mecánica, estamos hablando de kilogramos por metro cuadrado, segundo cuadrado. ¿Ya? Eso es un spoiler para después. Que se acuerdan qué significa el concepto de joule. Aquí nosotros lo estamos viendo como calor. Por lo tanto, no es necesario saber velocidades o aceleraciones que se involucran en este proceso. Otra medida para el calor es la caloría. Aunque no corresponde al sistema internacional, se ocupa mucho en ciencia, tanto en química como en biología. Recuerden que la caloría es más grande que el joule. En una caloría caben 4,18 joules. ¿Cómo está ahí? Por lo tanto, si a nosotros nos hablan de kilocalorías, nos están hablando de 1000 calorías. Y eso significa más joule todavía, o sea, 4180 joules. Aquí es donde se relacionan esto de las carreras de salud que tienen física en su malla curricular, ya sean los nutricionistas, los médicos, los kinesiólogos, porque ellos tienen que hacer ese balance entre
la parte biológica con la parte mecánica. Entonces uno puede decir, estoy quemando calorías. Quemar calorías en sí no es muy, en física no es muy bueno esa oración, porque en realidad tú no quemas calorías, porque la caloría es una unidad de medida. Lo que se quema son literalmente masa, pero de otro tipo que se asocia a la energía calórica. Ya no es que la caloría se queme, pero son unidades de medida que hay que tener presente. Te pueden salir en cualquiera de las tres ciencias, por eso hay que tener ojo ahí. Entonces, si el calor depende de la temperatura, depende de la masa y depende del calor específico, nosotros obtenemos esta ecuación que está acá. Si queremos saber, esta es la ecuación principal de calor, si queremos saber cuánto es el calor o cuánta es la cantidad de calor que tiene una sustancia o que tiene un sistema cuando varía su temperatura, se multiplican las tres. O sea, las tres son directamente proporcionales al calor. Más masa, más calor. Más calor específico, más calor necesito. Más diferencia de temperatura, más calor hubo en ese proceso. ¿Ya? Entonces, por eso les dije que después de la clase podrían revisar en una horita más el Classroom, porque les voy a subir una guía, aparte de resumir todo lo que hemos visto en estas clases, con unos ejercicios de calor. Te pueden preguntar el calor de forma individual, como esa ecuación que está ahí, y también te pueden preguntar la masa, el calor específico, o temperatura inicial final, y ahí uno tiene que pasar al otro lado dividiendo, ese también. Uno puede ir despejando, esto yo creo que ustedes lo saben. Por eso los ejercicios los vamos a ver. Pero también te pueden preguntar cuando se mezclan dos cosas. Entonces aquí es lo que yo necesito para la próxima clase del miércoles, que ustedes sepan que si yo tengo el calor absorbido, se asocia a lo que también se llama el calor cedido. Y este es el principio de conservación de energía. Si nosotros tenemos puros sistemas ideales, que es lo que justamente en la prueba siempre nos colocan, cuando yo tengo un sistema en donde se está transmitiendo energía calórica, todo lo que un objeto cede de calor, el otro lo va a recibir. Por lo tanto, voy a tener dos calores asociados, el que se cede y el que se absorbe. Si son iguales, a lo mejor uno va a decir, bueno, ¿cuál gracia tiene? Si van a hacer la misma, si van a hacer la misma cantidad de numérica. Es porque entre medio de estas ecuaciones, de esta ecuación que está aquí, aparece el M, C y delta T del material que absorbe, y aquí aparece el M, C, E, delta T del material que cede. Y los materiales pueden ser diferentes. Por lo tanto, aquí yo puedo decir que esto es un metal, y aquí puedo decir que esto es agua. Con distinto calor específico, y eso significa que voy a tener distinta diferencia de temperatura, y a lo mejor voy a tener distinta masa. Que multiplicando las tres me den lo mismo, no significa que individualmente no me van a preguntar por eso. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que nosotros vamos a ver la próxima clase, nos vamos a especializar más en estos ejercicios, y tratar de terminar la unidad, haciendo como un resumen general, para poder pasar a la siguiente, ¿ya? Esto que está acá, ustedes lo pueden encontrar, que me preguntó una vez un compañero de ustedes, lo pueden encontrar como principio de mezclas. Y esto, tengo clases que están en YouTube. Una de las primeras clases que subí, cuando estaba viendo esta materia con otros cuartos, están las clases, están los ejercicios listos. Entonces ustedes vean el proceso, porque no siempre nos van a preguntar la cantidad de calor, nos pueden preguntar cuánta masa necesito de agua para enfriar un kilogramo de cobre que está a una cierta temperatura. ¿Se fijan? Entonces nos pueden preguntar incluso hasta qué temperatura podría llegar, la temperatura de equilibrio.
Entonces vamos a partir con este tipo de concepto la próxima clase, para que ustedes también lo vayan anotando en su cuaderno y se aprendan estas fórmulas. Se tienen que aprender las fórmulas de dilatación superficial, lineal, superficial, volumétrica. Se tienen que aprender las fórmulas de conversión de unidades, Fahrenheit, Celsius, Celsius, Fahrenheit, Celsius, Kelvin, Kelvin, Celsius. Y ahora el Q es igual a MC delta T. ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Consulta? Yo no, profe. No. Ya, qué bien. Entonces, nos veremos el día miércoles. Profe, yo tengo una última duda, que Dígame. es sobre la pregunta 6 que pasamos antes sobre la resistencia eléctrica. O sea, no tiene mucho que ver con esto, pero la diferencia de temperatura en un metal, por ejemplo, es lo que hacen los superconductores, ¿no? Que están a muy baja temperatura y casi no tienen pérdida eléctrica. ¿Tiene que ver con eso la resistencia eléctrica? ¿De que Sí. le afecta la temperatura? Sí, tiene que ver con eso, por eso detrás de un conductor, espérate, voy a dejar de compartir aquí. Siempre detrás de un conductor nosotros tenemos un material aislante. Por eso los cables que transmiten corriente en los postes tienen que estar con un material aislado y no les va a afectar el tema de la temperatura. Cuando hacen experimentos con superconductores tienen que ser menos 100 grados. Por eso se ocupa hidrógeno líquido también en ese caso. Algo visto, algo visto. Sí. Sí, que sacaron uno hace poco que era como a temperatura ambiente, pero era como carísimo de hacer a nivel de presión. Sí, hay uno. Es que generalmente los superconductores ocupan el hidrógeno líquido, que igual no es tan barato, pero están tratando de hacer unos superconductores para que los podamos ocupar nosotros. Pero eso es difícil todavía. Queda harto para eso. Sí, claro. Así que muchas gracias a todos y a todas. Pues. Ya, Muchas chiquillos. gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos el miércoles. Profe. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Gracias, Cuídense. profe. Bien. Chao, profesor. Muchas gracias. Gracias. Les haya servido el material y ojalá no tengan dudas a la hora de poder hacer los ejercicios. Aún así, pueden ver el video varias veces, todas las veces que quieran, y si tienen dudas me escriben al mail o lo hablamos por Classroom. No se olviden de suscribirse al canal